La primera jornada de fisioterapia en neurocríticos y medicina física y rehabilitación en neurocríticos, organizado por la UCI número 3, CELIN, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El programa consta de 2 bloques y esta mañana iniciaremos con fisioterapia en neurocríticos. La fisioterapia, según la Organización Mundial de la Salud, es una profesión perteneciente al área de la salud, con el propósito de optimizar la salud de una persona mediante la aplicación de procesos, métodos y principios científicos dirigidos a la realización de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento fisioterapéutico. La fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos reúne estrategias terapéuticas aplicadas de manera precoz con el objetivo de prevenir o brindar tratamiento fisioterapéutico ante alguna disfunción neuromusculoesquelética adquirida durante su estancia hospitalaria y sus posibles consecuencias mecánicas posterior al alta. Empezaremos con el desarrollo de los temas. Posterior a las 3 primeras presentaciones, realizaremos la rueda de preguntas a los profesores. Iniciaremos con la primera presentación. El tema es evaluación de la tos y su repercusión en la presión intracraneana, a cargo del profesor Jorge Vélez. Él es licenciado fisioterapeuta cardiorrespiratorio por la Universidad Nacional Federico Villarreal, fisioterapeuta de la UCI de la Clínica San Felipe, magíster en fisiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro fundador de la Sociedad Peruana de Fisioterapia en Terapia Intensiva SOPEFTI. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, estimados colegas. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora por haberme permitido estar frente a ustedes en esta oportunidad. Vamos a desarrollar el tema de evaluación de la tos y su repercusión en la presión intracraneana. Primero, hablaremos sobre la tos. ¿Qué es la tos? Para nosotros como fisioterapeutas, pues la tos es uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos para abordar a nuestros pacientes, ya que nosotros la interconsulta nos va a llegar por manejo de secreciones. Entonces, vamos a ver que la tos es un reflejo natural que va a cumplir 2 funciones, el de mantener la vía respiratoria libre de elementos extraños y expulsar el exceso de secreciones producidas en condiciones patológicas. Para esto, para entender los mecanismos de la tos, pues la tos va a tener cuatro mecanismos, 4 etapas: la etapa de irritación, la etapa de inspiración, la etapa de compresión y la etapa de expulsión. En la primera etapa, la etapa de irritación, pues esto se va a dar por un estímulo que puede ser inflamatorio, como por ejemplo una laringitis, o un estímulo mecánico como por ejemplo un tumor, un estímulo químico como por ejemplo un olor de una sustancia, o térmico. Entonces esos van a producir una irritación, se va a producir un impulso eferente al sistema nervioso central y esto va a generar un estímulo reflejo de los músculos respiratorios para luego pasar a la segunda fase, que es la fase de la inspiración. La fase de inspiración es una inspiración profunda. Luego vamos a pasar a la tercera fase, la compresión, donde se va a producir el cierre de la glotis. Se va a producir una compresión forzada de los músculos respiratorios que generalmente duran entre 0.2 segundos y luego una presión pleural que sobrepasa los 100 milímetros de mercurio. Y luego vamos a proceder a la otra fase, la cuarta fase, que es la fase donde se abre la glotis y se inicia la expulsión, provocando un flujo violento de aproximadamente 800 kilómetros por hora. Esto va a generar que las secreciones puedan fluir hacia la vía aérea superior y expulsarlas. Van a ver mecanismos que se van a ver comprometidos en el reflejo de la tos en sus diferentes fases, como por ejemplo en la primera fase, en la fase de irritación,
Por ejemplo, las anestesias, los analgésicos, los narcóticos van a deprimir el sistema nervioso central y no van a permitir esta primera fase. Otro mecanismo que compromete, por ejemplo, en la fase inspiratoria, el dolor, la disfunción neuromuscular. Por ejemplo, un paciente posoperado con cirugía abdominal, uno le pide que haga una inspiración profunda y el paciente por el dolor no lo va a hacer. Entonces esto va a comprometer el reflejo tusígeno. La siguiente fase también se ve comprometida, la fase de compresión, cuando hay una lesión, por ejemplo, de los nervios laringeos que no van a permitir el cierre de la glotis, que es importante para esta fase de la compresión. También cuando hay una vía aérea artificial, por ejemplo, un paciente que tenga una intubación endotraqueal, pues se va a ver afectada porque ese paciente no va a poder realizar el cierre de la glotis. En la otra fase, la fase de expulsión, también se va a ver comprometida cuando hay una compresión de la vía aérea, cuando hay una obstrucción de las vías aéreas y la debilidad muscular a nivel abdominal, que es importante para la fase de expulsión. Nos preguntamos, ¿cuál es la fase más importante de la tos? En realidad las 4 fases son importantes, pero hay una donde hay que tener más énfasis para producir un buen reflejo tusígeno. Este paciente realizó un estudio, 155 pacientes, donde comparó el pico flujo de tos y los midió con parámetros de función pulmonar y con valores de espirometría y ventilometría. ¿Y qué determinó? Determinó que hay factores que influyen en la eficacia de tos. Y en esta investigación que hizo determinó que cuando había una mayor capacidad vital, cuando había una mayor capacidad de insuflación máxima y mayor presión inspiratoria máxima, pues la tos, el pico de flujo de tos era mucho mejor, y eso sucede en la fase inspiratoria. Y acá viene la importancia de enseñar a los pacientes a realizar un buen reflejo tusígeno, y esto, poner énfasis en la fase inspiratoria. Cuando un paciente realiza una fase inspiratoria, toma más aire, se eleva la capacidad vital, la capacidad de insuflación máxima y la presión inspiratoria máxima. Entonces ese flujo el pico flujo va a aumentar y como consecuencia va a haber una mejor movilización de secreciones. En cuanto a la evaluación de la tos, como fisioterapeutas, pues nosotros nos corresponde evaluar la tos. ¿Cómo está la tos del paciente? ¿Cuánto de tos? Si ese paciente tosió, cuánto tosió, cómo tosió. Hay varias formas de evaluar, pero la más fácil, la más barata, la que todos podemos tener disponibles, es medir el pico flujo de tos a través de un peak flow. Este equipo pues es barato, ¿no es cierto? Es un equipo que se puede conseguir a bajo precio, está disponible. Entonces este simple equipo nos permite hacer una medición del pico flujo de tos. Este autor determinó cortes, realizó estudios y determinó estos cortes donde se determina que cuando uno hace la medición del pico flujo de tos, cuando esta medida sale menor de 160 litros por minuto, esa tos es ineficaz, es imposible de movilizar secreciones. Cuando esta medida sale entre 160 a 270 litros, pues va a haber un posible desarrollo de complicaciones respiratorias. Y cuando esta medida es mayor de 270 litros por minuto, es una tos eficaz, una tos que nos va a ayudar a movilizar secreciones. Estos puntos de corte es muy importante y es muy utilizado ahora. Incluso se utiliza para hacer decanulación de los pacientes. Cuando se les quiere decanulizar, se les mide el pico flujo de tos, entonces nos da un predicho si ese paciente va a tener complicaciones. Y como les dije, es una manera muy sencilla de realizar esa medida. Se le pide se le cierra al paciente la nariz y se le pide que haga una inspiración profunda, se le pone el peak flow en la boca y se le pide que tosa, ¿no? Y arroja la medida. Muy sencillo. Se realiza 3 medidas, ¿no? Y de las 3 medidas, la que es más alta es la que vale.
¿Cuáles son los valores normales de flujos y volúmenes movilizados en un mecanismo de tos? Este autor, en una publicación en el 2005, determinó que el volumen movilizado debe ser entre 2.3 litros a un flujo entre 6 a 20 litros por segundo. Pues para que suceda esto, para que el pico flujo de tos sea eficaz, es necesario realizar una inspiración inicial de 85 al 90% de la capacidad inspiratoria máxima y una presión tóraco-abdominal superior a 100 centímetros de agua. Entonces, para nosotros acá, ¿qué nos determina este estudio? Como les decía anteriormente, nos demuestra que para realizar un pico de flujo eficaz, para movilizar secreciones, necesitamos trabajar nosotros en la parte inspiratoria y también realizar una compresión de la zona tóraco-abdominal, que en el caso de la musculatura, pues esa compresión la realiza la musculatura expiratoria, que están ahí los músculos de la prensa abdominal, ¿no? Los oblicuos, serratos, recto anterior, son los que realizan esta compresión de la musculatura tóraco-abdominal, que nos permite hacer una presión que sea superior a 100 centímetros de agua y pues nos va a lograr realizar un pico de flujo de tos eficaz que nos pueda movilizar secreciones. En esta oportunidad se nos dio el trabajo para exponer sobre la tos, la evaluación de la tos y cómo iba a repercutir en la presión intracraneana. Para recordar un poco qué es la presión intracraneana, vemos que el cráneo, una vez que se cierran las suturas, la sutura parietal, la sutura frontal, pues queda una bóveda craneana que va a estar ocupado por los elementos ahí. Que el 80% de la bóveda craneana va a estar ocupado por el parénquima cerebral, las glías, las neuronas. El 10% por el líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos. Y el 10% de todo el volumen va a estar ocupado por el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué viene a ser la presión intracraneana? Es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está dentro de una bóveda, esto no puede expandirse más. No es como el tórax, por ejemplo, uno hace una inspiración profunda y se expande, ¿no? En la cavidad craneal no sucede eso. Entonces, cuando hay una alteración de estos componentes, va a haber también una alteración de la presión intracraneana. Cuando esta alteración en procesos fisiológicos normales, va a haber compensación, o sea, el cerebro va a compensar para mantener la presión intracraneana en los valores iniciales. ¿Cuáles son los valores iniciales de la presión intracraneana? En adultos va a ser de 5 a 10 hasta 15 milímetros de mercurio. En niños de 3 a 7 milímetros de mercurio. En neonatos de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Aunque este autor demostró que se pueden tolerar presiones transitorias, como por ejemplo cuando uno hace un reflejo tosígeno, una tos, estas presiones pueden aumentar hasta 30 a 45 milímetros de mercurio sin producir ninguna injuria a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo es así? ¿Cómo es que la presión intracraneana, cómo es que la tos aumenta la presión intracraneana? En las maniobras que se realizan al incrementar la presión intraabdominal, la intratorácica, tales como la tos, el llanto, ¿cómo es así que se produce la elevación de la presión intracraneana? Se incrementa por la presión de las venas yugulares. Al momento de que nosotros tosemos, va a haber un aumento de presión en las venas yugulares, y como las venas yugulares están comunicadas con las venas cerebrales, y estas venas no tienen válvulas, entonces el incremento de la presión venosa se transmite al espacio intracraneal. De esta manera es como se aumenta la presión intracraneana. Algo muy importante para nosotros es la monitorización del PIC. Esta se realiza a través de un catéter
que se va a comunicar al ventrículo del cerebro. Estas van a mostrar unas ondas cardíacas originadas por la transmisión del latido de los vasos cerebrales como una morfología similar a la onda de pulso arterial. Y vamos a determinar 3 ondas, la P1, la P2 y la P3. Es sencillo de visualizar esto en el monitor de la monitorización de los pacientes que están que quieren monitorizar la presión, el PIC. Y se va a mostrar este gráfico, donde vamos a ver que las ondas del P1, el P2 y el P3 van a estar en forma decreciente. El P1 arriba, el P2 al medio y el P3 abajo. Entonces, cuando uno ve la monitorización antes de hacer una maniobra en fisioterapia, entonces nos es posible visualizar este gráfico, que es muy sencillo, ¿no? Entonces, tiene que estar en este orden, el P1, el P2 y el P3. Cuando estos se alteran, como acá en este otro gráfico, el P2 está más arriba, entonces ese paciente está con una presión elevada y posiblemente pues hay una hipertensión endocraniana. Entonces, cuando este gráfico se muestra en el monitor, pues a ese paciente hay que tener mucho cuidado y generalmente no se realiza ningún procedimiento fisioterapéutico, ¿no? Porque imagínense realizar una tos en este paciente que tiene alteradas las ondas, pues se puede producir una injuria, neurológica. Eso es en cuanto a lo que es la monitorización, que es muy importante antes de realizar los procedimientos. Entonces, en esto quería demostrar que mientras la presión intracraneal esté entre los parámetros normales, nosotros podemos realizar nuestras maniobras de compresión, las maniobras de tos kinésica sin ningún problema. Pero cuando hay una alteración de las ondas estas de la P y la presión intracraneal está elevada, pues nosotros podemos producir injuria a nivel de las neuronas. Eso era en cuanto al tema de IA. Y aprovechando para ustedes hacer una invitación acá al segundo Congreso Internacional de Fisioterapia en Terapia Intensiva, que se va a desarrollar en septiembre, los días 12, 13 y 14, en la ciudad de Lima. Y eso era en cuanto al tema. No sé si tienen alguna pregunta.